Amén, hermanas, buenos días, Dios me las bendiga. Vamos a meditar, hermanas, en unos minutos en este hermoso tema, como dice Silvita. El tema es la fe que trasciende lo que vemos, que trasciende más de lo que nosotros vemos. Ya le cambié el tema. Hermanitas, la principal arma con la que contamos para crecer en el Señor, sabemos que es la fe. Y la lectura que vamos a tener a continuación ilustra perfectamente esa verdad. Acompáñenme, hermanas, a leer esta lectura en Marcos, capítulo 5, versículos desde el 21 hasta el 34. Veamos. Pasando otra vez Jesús en una barca a la orilla, se reunió alrededor de una gran multitud y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho, diciendo: Mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hace 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastando todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solo su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿Quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿Ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postó delante de él y le dijo toda la verdad. Y el 34 dice: y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Hermanas, esta lectura es hermosa, lleva dos situaciones en paralelo, pero ni siquiera en el camino era su objetivo para el Señor encontrarse una mujer que iba a ser semejante situación. Claro, en su sabiduría, como nuestro Salvador, él sí lo sabía, ¿no? Pero en la narración Marcos lo expresa así. Y definitivamente él iba a darle sanidad a la hija de Jairo. Pero esta mujer en la que nosotros vamos a enfocarnos, eh, ella llevaba, según este relato, 12 años, hermanas. Nosotras, cada quien tenemos nuestro periodo. Unas tienen 3 días, otras sufren 4 días, otras sufrimos 7 días y así. En todas varía la situación. Hermanas, sabemos, estamos conscientes de este tema, nosotros lo manejamos porque unas padecemos de dolor de vientre, otras padecemos de migrañas, otras de vómito. Bueno, tantos síntomas que perfectamente conocemos. Si lo máximo que nosotros hemos quizás mantenido un periodo fuera de la menopausia o la perimenopausia, son 7 días, conscientemente estamos, hermanas, que 12 años es una pesadilla. Es algo inimaginable. Nosotros, si multiplicamos los días que nosotros padecemos de estos malestares, solamente proyectemos esos días que nos corresponden de nuestro periodo. A 12 años, hermanas, era algo terrible. Y si nos vamos todavía a comparar lo que en Levíticos expresaba lo que una mujer tenía, cómo era aislada, cómo era menospreciada, bueno,
de hecho, no es que era menospreciada, sino que cuando una mujer estaba en su periodo, era impura. Sencillamente, así lo describe Levíticos 15, 19 al 33. Era impura. Todo lo que ella tocaba era impuro, ya fuera su cama, ya fuera cualquier cosa, por decirlo así, una mesa en su casa. Ellas tenían que ser aisladas justamente cuando estaban en ese periodo, porque eran consideradas impuras, ¿verdad? Todo lo que estaba alrededor de ella, pues que ella tocara, ella tuviera contacto, se le dictaba de esa forma. ¿Se imaginan si proyectamos lo que Levítico dice en esos 12 años? Ahora nosotros conocemos un término que se llama bullying, ¿verdad? Si todo el mundo sabía, todo lo que estaban a su alrededor sabían lo que ella estaba sufriendo o lo que ella padecía, que ese flujo nunca paraba, implica que a ella la aislaron, implica que a ella la rechazaron. Ella no podía estar en medio de nadie porque era considerada impura. Y nosotros sabemos que cuando el flujo nuestro es muy, muy fuerte, hasta nosotros nos sentimos hasta con mal olor, ¿verdad? Es algo que a lo mejor nadie lo siente, pero nosotros estamos conscientes que eso es así, o por lo menos así sentimos. Eso, hermanas, implicaba para ella muchísimo más sufrimiento, porque si ella era casada, no lo menciona la Biblia, tampoco mencionas que tenía familia, hijos, quiero decir, no sé si esto alejó a su esposo, si es que lo tuvo, estamos nada más suponiendo que la Biblia no lo describe, alejó a todos los suyos, pero sí describe algo que ella era financieramente, ella tenía, pues estaba en una buena posición, porque dice el versículo que tuvo, estuvo con doctores, diferentes doctores que estuvieron tratándola para ayudarle a su problema. Su sufrimiento era extenuante, fuera de que si no paraba el flujo, ella estaba débil. No sabemos qué más síntomas tuvo, pero estaba débil porque eso no paraba. A los que ya estamos en la menopausia, sabemos que eso es terrible porque hay una expulsión tan fuerte de este flujo que nos debilita. Y ella aún así tenía que buscar por sí misma cómo comer. Tenía que buscar por sí misma, no podía trabajar, nadie le podía dar empleo precisamente por su situación. Todo eso, hermanas, y un sinfín de situaciones. Esta mujer, que por cierto no se menciona su nombre en la narración de Marcos, em, hermanas, es lo que ella atravesó. Ella atravesó y sin embargo, en su debilidad y en su deseo de mejorar, hermanas, ella escuchó. Ella escuchó del Señor, sabía lo que el Señor era capaz, del poder del Señor. Y aún así, venciendo todos los obstáculos de las personas. Imagínense, me describe aquí en los versículos que lo apretujaban, lo apretaban. Me imagino que era una barbaridad de gente. Yo no sé si han andado en los mercados, cuando en los mercados públicos. Bueno, nosotros antes, ¿verdad? Si eran esos mercados, si estaba tan lleno, nos pasaban llevando. Entre todos no sentíamos ni quién nos iba a tocar, ni quién nos iba a apretar, o si alguien nos empujó, o quién nos robó, porque eso pasaba. Ni nos dábamos cuenta porque era tanta gente apretujándonos. Entonces, ¿cómo los discípulos, todos los que estaban alrededor de él, iban a decirle, sí, mira, fue esta persona? Ni ellos podían determinarlo. Pero nuestro Señor Jesucristo sí lo sabía. Él sí sabía quién había tocado y qué iba a pasar. Y ella en su humildad, en su fe, porque había oído del Señor, pero no podía acercarse porque primero, por lo mismo que ella era considerada impura, no podía hacer contacto con nadie. Y sin embargo, su ingenio, su iniciativa, le hizo pensar que si solamente tocaba el borde de su manto,
ella podía tener la sanación porque el poder del Señor era tan inmenso y ella lo conocía a ciencia cierta. Ella estaba convencida, sabía perfectamente, pero no había forma de aproximarse al Señor. Y ella era muy inteligente, por supuesto, pero su fe sobrepasaba su inteligencia, porque si había sobrevivido 12 años con tanto rechazo y eh, inhibida de muchísimas cosas que la misma sociedad la aislaba, ella logró sobrevivir en su debilidad y todo, y se acercó sigilosamente solo a tocar el manto, la orilla de su vestido del Señor, y se acerca y lo toca. Pero el Señor cuando pregunta, ¿quién ha tocado? ¿Quién me ha tocado? ¿Verdad? Él no lo dice en una forma grosera. ¿Quién osó tocar mi vestido? ¿Quién se acercó a mí? Él no lo hizo de esa forma. Si usamos la imaginación, hermanas, lo amoroso que el Señor es, Él lo tuvo que haber expresado de una forma suave y tierna. O sea, ¿quién tocó mi vestido? Una forma pacífica. Y él sabía que al hacer esa pregunta, ella iba a escuchar. Estaba en el suelo. Ella no estaba parada, ella estaba en el suelo. Y la gente le iba a pasar sobre ella y la iba a lastimar. Ella sabía que se iba a enfrentar a eso. No sé desde dónde ella venía tratando de acercarse. Ella venía agachada. Ella iba buscando el espacio preciso para poder meter su mano y tocar su vestido. Y llegar hasta ahí. Yo creo, fue bien osado lo que ella hizo. Tuvo un valor tremendo, fuera que ella sabía que la podían juzgar por eso, pero fue todo lo contrario. El Señor la reconoció ese movimiento, reconoció ese toque. Veamos Marcos 5:30. Dice, luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? El Señor sintió que algo salió de él y él miraba alrededor, pero como dándole la oportunidad a ella que lo reconociera y dijera la verdad. Él sabía dónde estaba ella, sabía quién era, sabía lo que ella venía padeciendo y lo hizo de una forma tan dulce que ella no tuvo temor en en revelar su situación y expresar lo que ella había hecho. Cuando, hermanas, nosotros estemos en situaciones en que creamos que el Señor no es suficiente para escucharnos, para perdonarle, perdonarnos si no le hemos fallado. Hermanas, no lo veamos como un ogro. Si le hemos fallado, tengamos el mismo coraje que tuvo esta mujer. Ella enfrentó algo entre toda la multitud que la pudo haber linchado, porque sabían quién era ella, la mujer impura, la mujer de flujo de sangre, considerada, eh, pues, no puedo decir desechable, sino pues que nadie se le podía acercar. Ella tuvo el suficiente valor de reconocerle al Señor porque sabía el amor que él emanaba. Ella inmediatamente sintió en su cuerpo que el flujo se había detenido y se postró en sus pies, dice el versículo 33, y le dijo toda la verdad. Le confesó que ella había tocado el borde de su manto. Hermanas, a veces tenemos fallas ante el Señor porque vemos el servicio de soslayo, no queremos involucrarnos.
porque sentimos que no somos capaces de desarrollar un ministerio porque no lo hemos desarrollado, no nos sentimos capaces, hermanas, ese es el detalle. Eh, o hemos dejado de congregarnos por X, Y, Z razón, pero el Señor lo sabe. Hermanas, solo demos ese paso que dio esta mujer. Acerquémonos al Señor. El Señor no nos ha dado un espíritu de cobardía. Acerquémonos, arrodillémonos a sus pies y pidámosle perdón y volvamos a conquistar esa relación que teníamos antes con el Señor. Esta mujer, cuando tocó el borde de su manto, hermanas, todo, todo cambió para ella. Si todo era opaco, el sol salió para ella. Su sonrisa volvió a sus labios. Su felicidad, yo creo que no, se le salía en su pecho de saberse que había sido sana. Pero sobre todo, hermanas, lo más importante, el Señor le reconoció. Hubo algo que ella hizo. Su fe, ella venció con su fe la adversidad, como nos dice Marcos 5:25. Ella no tuvo el temor de que iba a ser hinchada o que o iba a ser desechada de ahí. Inmediatamente al sentir que el Señor había hecho esa sanación en ella, sabía que ya no tenía que temerle a nada. Ya no tenía nada más que temer porque el Señor le estaba dando el reconocimiento. Y dice en el verso 34, hija, tu fe te ha hecho salva. Y no solamente la sanó físicamente, le dijo que fuera en paz y ya queda sana de tu azote. Hermanas, cuando llegamos a los pies de Cristo, el Señor es así. Es el mismo Salvador que la misma persona, el mismo Ser Supremo que sanó a esta mujer. Es el mismo que nosotros conocemos, es el mismo en que nosotros hemos depositado nuestra confianza. No olvidemos eso, hermanas. No lo olvidemos. No, que no nos confunda el engañador. Es el príncipe de, del mal, del engaño. Él siempre nos va a poner una fachada diferente. Siempre va a tratar de decirnos, eso no es verdad, él no es capaz de hacerlo. ¿Por qué? Porque obviamente no quiere nuestra salvación. Tenemos la gracia del Señor sobre nosotros. El Señor nos ha llamado, hermanas, antes de que nosotros naciéramos. No olvidemos ese pequeño detalle. Miren lo que hizo esta mujer, fue osada, atrevida para obtener la salvación, la sanación de su cuerpo. Pero el Señor todavía le dijo, ve en paz y queda libre de tu azote. Ese mismo Salvador, hermanas, es el nuestro. Este es el ejemplo, hermanas, que yo quería traerles. Sabemos que en la Biblia tenemos más ejemplos en los que podemos justificar o podemos nosotros agarrar fuerza para que nosotros tengamos ese tipo de fe, hermana, ese tipo de fe que trasciende, para que los demás vean en quién nosotros hemos creído. El, eh, la historia del centurión se narra en Lucas 7, de 9 en adelante, del versículo 2 al versículo 9. Y el centurión fue todavía no más fuerte, porque tuvieron algo que ellos les caracterizó. Él, pues en el contexto de la narración, habla que su criado, al que él amaba mucho, estaba muriéndose. Y él no le pidió, así como le pidió Jairo, que llegara a su casa y lo tocara, sino que con solo que dijera las palabras de que iba a sanar
a su criado era suficiente. Y eso, hermanas, cómo complació al Señor. Solo di la palabra, le dice, y mi criado va a ser sano. Muy hermoso, hermanas, un hermoso ejemplo que ustedes pueden leer en el capítulo 7, versículo 2 al 9 de Lucas. También la mujer cananea. Esta mujer, fuera de ser cananea, la versión está en Mateo 15, del 21 al 28. Em, Ella osó también desafiar al Señor, tanto que Jesús se resistió de darle la bendición o lo que ella pedía. Y todavía ella se defiende y dice, bueno, veamos el versículo. Quiero leer ese versículo, Mateo 15, 28. Ya se me pasé de tiempo como siempre, pero veamos este versículo 15, 28. Dice, entonces respondió, después de toda la narración que ustedes van a leer, por cierto, que ya conocen, dice, versículo 26. Respondió y le dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos, dice nuestro Señor Jesús. Y ella le dice, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Imagínense cómo osó ella de rebatirle, no refutarle, pero de defender su fe. Y el Señor puso atención en esa fe tan preciosa que ella mostró, esa confianza de saber quién era nuestro Salvador, de lo capaz que era Él de hacer milagros. Y dice, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. ¿Y qué pasó? Su hija fue sana desde aquella hora. Hermanas, si nosotros hiciéramos un pequeño esfuerzo de hacer melle en alguien más, demostrándole a quién nosotros confiamos, hermanas, lo capaz que es el Señor de hacer cosas maravillosas, cosas que nuestras mentes no pueden ni siquiera imaginar. O como cuando el Señor eh, estacionó el sol por, yo no sé cuántas horas fueron, eso no lo he leído. Pero cuando el sol se detuvo, ¿recuerdan creo que está en Josué? Cuando el sol se detuvo, hermanas, el Señor es capaz de hacer lo inimaginable. No minimicemos su capacidad, hermanas. Esas son cosas que trascienden para que nosotros agarremos fuerza y digamos, Señor, gracias por ser el Rey de Reyes y Señor de Señores. Gracias porque soy tu hija. Y tú me perdonas. Me perdonas si yo te fallo. Estás ahí cuando te necesito. Mandas a tus ángeles para que me cuiden. Son tantas cosas, hermanas, que nosotros podemos agradecerle al Señor por tanto amor y su fidelidad. Hermanas, no claudiquemos en nuestra fe. Tratemos de desarrollar una fe como la de estos personajes que tenemos en la Biblia. Que nuestra fe, hermana, trascienda, que nuestras experiencias puedan trascender en la vida de alguien más para que reconozcan quién es nuestro Dios, nuestro Salvador. La mujer del flujo venció con mucha dificultad, muchos obstáculos. Ella se atrevió a creerle al Señor. En ningún momento ella claudicó, en ningún momento se echó para atrás, y no importando lo que pasara. Cuando le dice el Señor a ella, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Esto rebasa todo, hermanas. Esto es como la conclusión de este relato de la mujer del flujo de sangre. Al tener nosotros, hermanas, una fe de esta índole, de este nivel, de este calibre, hermanas, vamos a experimentar resultados extraordinarios. No lo dudemos, no pongamos en un momento, hermanas,
eh, no lo pongamos en duda. La fe, hermana, surge de la adversidad. Estamos todas conscientes de eso. Al vencer obstáculos, hermanas, nuestra fe se cimenta más, se hace más fuerte. Y no olvidemos, hermanas, que Dios obra de maneras sobrenaturales. Hermanas, que el Señor me las bendiga. Gracias por su atención y por su tiempo. Gracias, Silvita, por la oportunidad. Dios les guarde.